Muy buenas tardes, amigas y amigos de Sociable. Una vez más, como todos los miércoles, nos encontramos conversando con ustedes, porque como siempre lo hemos dicho, hablando se entiende la gente. Y hoy tenemos un programa muy especial, un programa que debería de ser, de análisis, de sentarnos a conversar con nuestros hijos, de conversar en la clase, de conversar con los grupos guías y scout, con los muchachos, porque aunque nosotros no creamos, en Costa Rica también se da el fenómeno de la trata de personas y el abuso hacia las personas migrantes, y tenemos a un par de profesionales que nos van a hablar sobre el tema. Hoy nos acompaña la licenciada Isis Orozco, coordinadora nacional del programa Mesoamérica de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Doña Isis. Muchas gracias por la invitación, don Javier. Un placer estar acá con todos ustedes. Muchas gracias a usted. Y también nos acompaña la licenciada Sandra Chávez. Doña Sandra es coordinadora de gestión contra el tráfico ilícito de personas y de trata de personas de la Dirección General de Migración. Bienvenida, doña Sandra. Don Javier, doña Isis, es un placer estar aquí con ustedes y con el público. Muchísimas gracias. Decía hace un momento que la intención es que este programa pueda ser utilizado para que maestras, maestros, las personas que trabajan en educación informal, los padres de familia, los hermanos mayores puedan sentarse, ojalá, a hablar también con las y los adolescentes, ¿verdad? Y que procuremos trabajar mucho en la prevención. A veces uno cree que estas situaciones de trata de personas se pueden dar en cualquier país menos en el nuestro, ¿verdad? A mi familia nunca le va a ocurrir una cosa de esas. Siempre es lo que se dice cuando hablamos de un asalto, cuando hablamos de trata de personas, cuando hablamos de ese tipo de cosas. Pero bien, yo quisiera empezar consultándole a doña Isis qué es el programa de Mesoamérica de la Organización Internacional para las Migraciones y cómo opera en Costa Rica. Bueno, don Javier, como usted bien dijo, la Organización Internacional para las Migraciones es un organismo de Naciones Unidas especializado en el tema migratorio. Actualmente nosotros a nivel regional y hemisférico trabajamos el Programa Regional sobre Migración, también conocido en la región como Programa Mesoamérica, que tiene más de 10 años de estarse ejecutando. Es un programa que se basa en apoyar a los estados en el fortalecimiento de sus capacidades para la buena gestión migratoria, bajo el principio que una migración segura, ordenada y regular es de beneficio para todos los estados. Al ser un programa hemisférico y regional, también contextualizamos el programa a las realidades y contextos migratorios de cada uno de los países. Trabajamos en todos los países en 4 pilares básicos: fortalecimiento de capacidades, alianzas estratégicas, comunicación, que es donde tratamos el tema de prevención, y en contextos de emergencia. Cada uno de estos pilares tiene sus actividades y objetivos y se adaptan a las realidades país de cada uno. Actualmente el programa cubre países desde México hasta Panamá, incluye también países como Belice, República Dominicana, Haití y Guyana. Entonces, realmente somos como esa mano asesora del Estado e instituciones públicas en materia migratoria. Ok. Doña Sandra, igual, la consulta estas consultas es como para que podamos sintonizar a nuestro público con relación a qué hacen esas oficinas, porque de pronto decimos, bueno, sí, la Dirección General de Migración es donde vamos a retirar el pasaporte, donde las personas migrantes van y solicitan los permisos para estar y residir en el país. Pero ¿qué es esta oficina gestora que usted atiende, doña Sandra? ¿Cuáles son las funciones? ¿Por qué es la importancia de esta oficina para nuestro país? Claro que sí, don Javier. Bueno, primero que nada, justamente migración no solamente pasaportes y cédulas de residencia hace. Claro. Yo creo que eso es importante mencionarlo, porque a nivel regional y de las oficinas de migración que existen a nivel de Centroamérica, la de Costa Rica es una de las que tiene más amplias funciones. Nuestra Dirección General de Migración da los permisos de personas menores de edad, atiende todas las solicitudes de refugio, ve materia de trata y tráfico. Además, tiene temas muy sensibles al pasaporte, cédulas de residencia. No en todas las direcciones de migración se imprime ahí mismo.
Y entonces se le ha venido, bueno, y tiene una oficina de integración, además, entonces se le ha venido dando una connotación de diferentes temas que no necesariamente van a lo migratorio específicamente, ¿verdad? Sino que también la parte migratoria abarca más allá. Migración tiene la responsabilidad de la coordinación, la presidencia y la secretaría técnica de lo que es la coordinación de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes a nivel país. Esa es una gran responsabilidad que se ejerce a través pues de las diferentes instituciones, o más bien a través de la relación de las diferentes instituciones que componen la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, y el equipo de respuesta inmediata, que vamos a tener tiempo para contar qué es. Claro, y si tenemos que volver a hacer otro programa, pues hacemos otro programa. La intención es que las y los costarricenses y quienes residen en nuestro país sepan que hay instituciones a las cuales podemos acudir para que nos formen, que nos eduquen, pero también para generar prevención o para brindar atención a víctimas si es que logramos detectar alguna víctima. Doña Isis, ¿de qué forma recibe Costa Rica apoyo del programa Mesoamérica, verdad? Entiendo que además ahí es un programa regional, pero usted atiende específicamente lo que tiene que ver con Costa Rica. Sí, como explicaba anteriormente, tenemos módulos países, ¿verdad? Y estos se adaptan al contexto de cada uno de los estados según su contexto migratorio y su realidad en la que están viviendo. En el caso de Costa Rica, me voy a referir específicamente al trabajo conjunto que hacemos con la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Efectivamente, parte de las actividades del programa es ayudar en la prevención del delito de trata de personas como un delito asociado a la migración irregular. Entonces, somos observadores de la coalición, trabajamos conjuntamente con la CONAT, así como la Dirección General de Migración y Extranjería, en la prevención y mitigación del delito, tanto a nivel nacional como regional, y también apoyamos al modelo país en promover las acciones que están realizando a nivel nacional. Sobre todo, trabajamos en fortalecimiento y apoyo técnico en materia de legislación nacional, en materia de prevención, de atención, cuando se ha requerido y cuando así se ha solicitado por las instituciones correspondientes del Estado. Muy bien, tal vez agradecerle, doña Raquel Vargas quería estar con nosotros hoy acá, sin embargo, bueno, como bien lo decía doña Sandra, la cantidad de funciones que tiene la Dirección General de Migración impide que la directora pueda estar presente en los diferentes programas y actividades a las que se le invita, pero bueno, agradecemos a doña Raquel que nos ayudó y nos facilitó muchísimo información, el que usted pudiera estar acá con nosotros, y ella pues les deja también saludos a doña Sandra y a doña Isis y nos desea que el programa marche de la mejor manera. Entonces, para doña Raquel, muchísimas gracias. Hablábamos ahora fuera de cámaras, doña Isis, que cuáles son los números oficiales y que si tenemos algunos números oficiales de qué tanto, yo planteaba el término desplazados, usted me corregía y me decía, bueno, que no es el mejor término, ¿verdad?, sino que es migrantes. Entonces, ¿qué cantidad de migrantes, digamos que en estado de vulnerabilidad podemos decir que tenemos en este momento en Costa Rica? Sí, como le explicaba a don Javier fuera de cámaras, efectivamente, cuando hablamos del tema de migración, es como una sombrilla, ¿verdad?, que abarca todo. Hablamos que una persona migrante es aquella persona que se desplaza de su país de origen o de su residencia habitual, ya sea internamente de un país o por un cruce de fronteras, y que esto engloba todo, tanto migrantes regulares, migrantes irregulares, personas que requieren protección, personas refugiadas, entre muchas otras, ¿verdad? Cuando hablamos de migración es un término sombrilla, por así decirlo. Claro. Actualmente en el mundo estamos hablando que hay aproximadamente 272 millones de personas migrantes internacionales. De esta población se puede decir que efectivamente un 55 millones de estos migrantes internacionales son migrantes en condición irregular, por lo cual muchos de ellos también tienen situaciones de vulnerabilidad,
por la ruta migratoria que han tomado. Sin embargo, también hay que hacer la aclaración que cuando hablamos de migración, no solo hablamos o tenemos a veces ese concepto de un migrante irregular, ¿verdad? Pero también tenemos que considerar que a veces nosotros mismos correspondemos a personas migrantes porque cuando decidimos irnos de vacaciones a otro país como turistas, también estamos haciendo un proceso migratorio de forma regular, pero formamos parte de esta sombrilla. Entonces también hay que aclarar eso. Igualmente, como hablábamos anteriormente, hay muchas veces el concepto mal utilizado de una persona o un migrante ilegal, que efectivamente nos referimos que no hay ninguna persona ilegal. O sea, estamos hablando que hay personas en condición migratoria irregular y que ilegal es el acto, no la persona en sí. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos específicamente de condiciones de vulnerabilidad en materia de trata de personas a nivel mundial, podemos hablar que el 88% más o menos de las personas víctimas de este delito corresponde a mujeres, de los cuales un 55% más o menos corresponde a niñas o a niñez migrante o adolescente. Entonces creo que es algo que hay que tener en cuenta, que no es un delito ajeno a Costa Rica, como usted lo explicaba, y creo que doña Sandra nos puede dar estadísticas a nivel de Costa Rica de cómo se ve el delito. Claro. Queremos saludar a nuestro ex canciller Rodrigo Carreras, que se ha unido a la transmisión. Muchas gracias, don Rodrigo. Doña Sandra, a ver, siempre Costa Rica está como que tenemos del mundo una enorme lupa sobre Costa Rica, ¿verdad? Quizás porque siempre hemos sido abanderados de los derechos humanos, de la protección a las personas en estado de vulnerabilidad. Cuando hemos tenido que levantar la voz por hermanos de diferentes países, pues igual no tenemos temor de hacerlo sin que eso implique que estemos abusando de nuestras potestades como miembros de una comunidad internacional. En esa medida tenemos diferentes evaluaciones de diferentes instituciones internacionales, inclusive países como el Departamento de Estado de Estados Unidos. En el 2018, el Departamento de Estado norteamericano plantea que Costa Rica está en un nivel 2 y dice que Costa Rica no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Sin embargo, nacionalmente uno dice, pero ¿por qué a nivel internacional se plantea de esta manera cuando uno sabe que tiene instituciones, ¿verdad?, como la Dirección General de Migración, que tiene departamentos como el que usted dirige, que trabajan muy fuertemente y que permanentemente están no solo en el proceso de formación, sino que también inclusive en una posición represiva cuando es necesario hacerlo y cuando se detectan ciertos grupos? ¿Por qué, doña Sandra, el Departamento de Estado lo plantea de esa manera? ¿Cómo lo podemos entender? Ese es un tema bastante interesante que a veces no entendemos por qué Estados Unidos hace ese tipo de evaluación. El Departamento de Estado a diferentes países o a quienes ellos les dan ayuda en la materia de trata de personas, donaciones, siempre pide estadísticas y pide este informe. Nosotros venimos rindiendo este informe desde hace muchos años. Es un informe no vinculante que Costa Rica rinde porque quiere, ¿verdad? Lo hace la coalición, la CONAT. Este informe se redacta en conjunto de todas las instituciones y durante muchos años hemos estado siempre en el 2. Ellos tienen 3 niveles para calificar, digamos, desde el punto de vista de ellos, lo que es materia de trata de personas y bajo su propia legislación. Esto es muy importante aclararlo porque cada país tiene su propia legislación y Estados Unidos nos mide a todos los países que nos piden el informe bajo su propia legislación. Entonces es muy complejo que los países generemos, digamos, o cumplamos con los estándares de ellos porque es otra normativa y es otra soberanía la que impera. Claro, por supuesto. Entonces este informe se viene dando, hay 3 categorías, la número 1, que son los países que cumplen plenamente con todas las disposiciones que ellos propiamente han establecido. Eso es importante aclararlo. En la número 2, que son los países que hacen esfuerzos significativos en la materia. El 2 tiene una categoría 2 en observación,
que son los países que les falta, ¿verdad?, para llegar a esa cantidad de esfuerzos, y la categoría 3, que son los países que no hacen ningún tipo de actividad para mejorar o perseguir la trata de personas. Costa Rica considera, o es lo que consideramos la coalición completamente, y la Dirección de Migración también, que hacemos no esfuerzos mínimos, hacemos muchísimos esfuerzos al respecto. Desde el 2002 que nosotros ratificamos el protocolo de Palermo, el país se ha venido organizando para hacer pues una tarea conjunta, articulada entre las diferentes instituciones, y poder ir dando respuestas en materia de trata de personas, no solamente asumiendo los compromisos internacionales, sino también la responsabilidad a nivel nacional de forma, yo creo que muy correcta. Hemos creado la coalición a partir del 2005, a partir del 2009 se crea el equipo de respuesta inmediata. Ambas cosas tienen rango de ley en febrero del 2013, donde en octubre del 2012 se aprueba la ley 9095, que además esta ley no solamente ratifica esa coordinación en materia de trata de personas, sino que genera fondos especiales para combatir el delito. Tenemos una fiscalía especializada en materia de trata, tenemos 2 policías de investigación que se encargan de asumir el delito, uno que es el organismo de investigación judicial y el otro que es la unidad de investigación de la Policía Profesional de Migración, unidades especializadas para materia de trata y tráfico. Y a partir de ahí un equipo de respuesta inmediata que acredita a las víctimas, las atiende, y entonces el país ha estado haciendo esfuerzos importantes. Justo de ese informe del 2018, por ejemplo, nosotros podemos decir que Estados Unidos nos hace una referencia, pues siempre nos pide un poquito más a nivel de sentencias. Sí, como que nos pone la barrera muy alta a veces. Yo don Javier, yo pues no sé, siempre uno dice, vamos a estar en el 1, yo creo que Costa Rica está para estar en el 1, y lo digo con total certeza de lo que digo, porque pues yo desayuno trata, almuerzo trata y ceno trata, y creo que los avances han sido bastantes. Y la institucionalidad a nivel nacional está muy comprometida. Para ese informe del 2018, le cuento que a nivel de llegar a la población en información, logramos abarcar a 3.500.000 habitantes, o sea que es más de la mitad de la población de Costa Rica. Para un gobierno eso es bien complicado hacerlo. Nosotros lo logramos. La estrategia de atención a víctimas que tenemos generó apoyo a más de 30 víctimas. A nivel de capacitación entre las instancias o los que reportamos, hubo más de 10.700 personas capacitadas de funcionarios públicos y sociedad civil. También se generaron proyectos importantes, el presupuesto que se maneja también es importante, y creo que por eso yo sí difiero de los resultados del informe, y algo que sí le valido muchísimo a Estados Unidos es que nunca va a ser suficiente, ¿verdad? O sea, en materia de capacitación y de prevención, nunca va a ser suficiente. De alguna manera eso está bien, ¿verdad? Claro. Y de pronto uno ve hacia Naciones Unidas, y uno, cuando conversa con las personas de Naciones Unidas, de las oficinas de Naciones Unidas en Costa Rica, igual, siempre quieren más, pero se sienten satisfechas, doña Isis, con el trabajo realizado por las instituciones costarricenses. Tal vez ahí sí acotar a lo que Sandra estaba diciendo. Definitivamente nosotros, como organismo observador de la CONAT, tenemos el reconocimiento y felicitamos al gobierno de Costa Rica por todos los avances y el trabajo que han venido desarrollando durante todo este tiempo, y también aclarar que desde el programa, por ejemplo, Mesoamérica ha servido como punto de referencia para muchos otros países, y ha brindado intercambios de buenas prácticas, porque el modelo que tiene Costa Rica a nivel centroamericano no existe. Entonces creo que eso es algo que hay que validar y hay que reconocer. Y esperamos que sea un modelo que se pueda llegar a replicar y ampliar a otros países de la región centroamericana, y que es válido reconocer. Claro, el Departamento de Estado inclusive dice, y leo textualmente del informe del Departamento, que además está en la página web de la Embajada, y que dice: el gobierno demostró un creciente esfuerzo investigando, enjuiciando, condenando a más tratantes, abordó la complicidad, arrestando a un oficial de policía que presuntamente ayudaba a una red de trata. Eso quiere decir que inclusive hay una política nacional de cero tolerancia a este tipo de delitos, porque es un delito, ¿no?
A ver, no es un fenómeno, es un delito en cualquier parte del mundo. Sí, señor. Sí, Costa Rica tiene tipificado el delito de trata de personas en el artículo 172 del Código Penal, y el de tráfico ilícito de migrantes también es un delito, son dos cosas completamente diferentes. El de tráfico está tipificado en el 249 de la Ley General de Migración y Extranjería, y justamente es un delito. El gobierno no puede tener tolerancia a ningún delito, y yo creo que menos al de trata de personas en esta etapa del siglo donde nos encontramos, donde la esclavitud todavía sigue siendo una realidad y lo reflejan las estadísticas, claro, ¿verdad? Claro. O sea, no solamente a nivel país, sino a nivel regional también, ¿verdad? Puede ser de que ahí tal vez más se visibiliza más el delito porque justamente las instituciones del Estado hemos estado enfocadas a hacer esfuerzos importantes para que este delito no solamente se reconozca, sino que se denuncie, claro, ¿verdad? Claro. Aquí hay un tema importante a evaluar y valorar, que a pesar de que nosotros esta tarde estamos hablando de migración y trata de personas, a ver, no es que signifique que Costa Rica ha disparado los índices, las estadísticas de este tipo de delito, ¿verdad? Sino que por el contrario, a lo largo de los años se ha mantenido, y cuando hablamos de acreditaciones y de pronto en una gráfica vemos que se dispara, pero después vemos en números absolutos y se disparó, pero fueron dos, ¿verdad? Y hablamos de dos personas, a diferencia de lo que podría estar ocurriendo en otros países de la región, doña Isis. Sí, creo que... Perdón, y que tal vez ahora, doña Sandra, podríamos hablar un poquitito de las estadísticas, y nuestro productor entonces, cuando estamos hablando de las estadísticas, nos puede mostrar algunas de ellas. Yo creo que es importante también efectivamente que Sandra nos muestre las estadísticas para ver la evolución del delito a nivel de Costa Rica, claro. Y también tener en cuenta que muchas veces, o sea, definitivamente Costa Rica ha aumentado sus esfuerzos en la detección del delito de trata de personas, y esto también va de la mano con un proceso de investigación y enjuiciamiento. Que yo creo que también son partes que tenemos que seguir fortaleciendo y seguir trabajando a nivel nacional y como organismo internacional, tanto la Dirección General de Migración y Extranjería como las instituciones parte de la CONAT saben que cuentan con todo nuestro apoyo y asesoría técnica para promover esto y promover la denuncia del delito a nivel nacional. Doña Sandra. Vamos con las estadísticas. Vamos con las estadísticas del primer tiempo. Perfecto. Las estadísticas, ahí es importante indicar que pues 88% de la trata es sexual, y explicaba, aquí en Costa Rica las estadísticas nos dicen que, bueno, primero, el perfil de las víctimas, generalmente más del 73% son mujeres víctimas de trata, de edad muy joven. ¿Cuál es el rango de edades? Entre 16 y 35 años. El fin de la trata es explotación sexual, el mayoritario, ¿verdad? Hemos tenido un aumento en personas menores de edad identificadas como víctimas de trata, que eso nos preocupa como sociedad, nos tiene que preocupar porque debemos vigilar muy bien pues, a nuestra niñez. Tenemos también que el tema que relacionaba doña Isis con la población migrante es fundamental. Tenemos 162 personas víctimas de trata que son extranjeras, con un 90%, con un 93% nacionales, o sea que ahí tenemos un indicador muy importante que quiere decir que el perfil, la mayoría son mujeres, explotación sexual, la migración, o que sean migrantes, las ponen en una situación de vulnerabilidad, y de eso se aprovechan las redes. Y quisiera ver si podemos proyectar la estadística de las nacionalidades, porque esto cerramos ahí con las estadísticas contándoles que es increíble. Costa Rica es un país de origen, de tránsito y de destino de la trata de personas. Y vamos a encontrar nacionalidades de Costa Rica, la que más encontramos, ¿verdad? Pero entre todos los países vamos a encontrar de Albania, de Colombia, de Congo, de China, de Filipinas, de Ghana, de Guatemala, de Haití, de Honduras, de Indonesia, de México, de Nicaragua, de Panamá, de República Dominicana, de El Salvador, de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Venezuela y de Vietnam. O sea, no hay un país en la región que haya identificado tal variedad
de nacionalidades víctimas de trata. Creo que es también porque se hace un esfuerzo a nivel de sensibilización, de capacitación, pero yo creo que cuando vemos este montón de nacionalidades en un país que tenemos de 5 millones de habitantes y más de 258 víctimas en todo lo que tenemos de ir acreditando, pues asusta, porque no deberíamos tener trata de personas en este momento. Y bueno, ahí voy a lo que decía doña Isis, tenemos la campaña Corazón Azul, tenemos la Policía de Migración, la OIM, han estado también implementando una campaña que se llama Puede Ser Trata, justamente para provocar la denuncia y para que nos atrevamos a denunciar. Y a pesar del impacto de lo que hemos ido generando de sensibilización, pues nos hace falta. Aquí estamos, ¿verdad?, con una gran preocupación, porque yo considero que si todos nos atreviéramos a denunciar cualquier cosa que se nos parezca sospechosa, tendríamos muchísimas más altas las estadísticas. Precisamente dentro de las notas que tengo se habla de que mujeres y niños migrantes en Mesoamérica son, digamos, las poblaciones más vulnerables que podemos encontrar precisamente en el tema de la trata de personas. Pero también nos comentaba antes doña Isis que las mujeres migrantes emprendedoras tienen muchísimo éxito en este desarrollo de emprendimientos, ¿verdad? Porque también quisiera hablar de que ¿por qué tenemos nosotros que ayudarle a la población migrante para que no caiga precisamente en esta vulnerabilidad o en estos o que ser víctima de estos delitos? Bueno, porque si tenemos personas migrantes que además son emprendedoras y nosotros podemos apoyarlos, saber que esto también reduce esta posibilidad de ser de ser masacradas, y perdonen el término, vilmente, ¿verdad?, por organizaciones que no hacen otra cosa más que aprovecharse de ellas para beneficio personal, para lucro personal, y que inclusive, y que eso vamos a hablar un poquito más adelante, inclusive las utilizan para el tráfico de droga, ¿verdad? Ya no únicamente para el tema de explotación sexual, sino también para el tráfico de droga, el tráfico nacional e internacional de droga. Pero quisiera ir a esta parte que usted nos comentaba igual fuera de cámaras en nuestra conversación de estas mujeres emprendedoras, ¿sí? Igual, y si hay algo más que nos pueda comentar doña Sandra, pues perfecto. Sí, creo que ahí doña Sandra y yo nos vamos a ir complementando Perfecto. en esta respuesta porque da para mucho, ¿verdad? Sí. Primero, bueno... Hacemos otro programa otro día. Exactamente, creo que lo vamos a necesitar. Sí. Bueno, primero, un poco las estadísticas que explicaba Sandra anteriormente son una tendencia a nivel regional, definitivamente. Estamos hablando, como bien lo decía anteriormente, que aproximadamente más del 80% de las mujeres a nivel regional que han sufrido o son víctimas de este delito, el 87% de ese 80% es por trata con fines de explotación sexual. Y seguidamente viene el trabajo forzoso, ¿verdad? Uno de las grandes importancias de atención a estas personas es la atención integral, y yo creo que Costa Rica es un ejemplo en ese sentido, el modelo de atención que tiene para estas personas y también la capacidad de inserción nuevamente a la sociedad. Y como parte de ese proceso de inserción era lo que hablábamos, que muchas de estas víctimas que son sobrevivientes y llegan a integrarse nuevamente a la sociedad, muchas de ellas tienen ese sentido de emprendurismo. Y como organismo internacional nosotros hemos certificado que cuando hablamos de proyectos o programas de emprendurismo, aquellos que son direccionados a mujeres migrantes son mucho más, tienen efectos mucho más al corto plazo que aquellas que son abiertos a toda la población, por el tema de que la mayoría son jefas de hogar, tienen sus responsabilidades, son súper organizadas. Esto sin mitigar, digamos que también claramente había casos de éxito de población masculina o otro tipo de población que ha tenido éxito en estos programas, pero sí definitivamente vemos un claro
efecto a corto plazo de población de mujeres migrantes que han sido reintegradas a la sociedad a través de emprendurismos o trabajos como cooperativas o otras cosas. Pero yo creo que ahí, Sandra, sí valdría la pena explicar un poco más a detalle el modelo de atención que tiene Costa Rica y cómo ha servido de buenas prácticas para otros países, si me lo permite. Claro, por favor, pero además es muy rico este tema porque los costarricenses tenemos la idea de que el migrante es una carga para el país, y lo cierto del caso es que si le damos la mano, no solo no es una carga, ¿verdad?, como se plantea, sino que además viene a apoyar y a desarrollar todo el aspecto laboral y económico de Costa Rica. Sí, yo creo que es un mito que los países que reciben migrantes pues tienden más bien a bajar sus índices de desarrollo. Yo creo que podemos ver países como Estados Unidos y otros países que reciben, Canadá, que recibe gran cantidad de migrantes y que pues son países con un desarrollo admirable. Costa Rica pues es un país que es de tránsito y de destino mayoritariamente. El costarricense casi no migra, y si migra en mejores condiciones. La dinámica de la migración, no por ningún lado los que estamos en la temática vemos que tiende a bajar, todo lo contrario. Para la Dirección de Migración y Extranjería, para la OIM y todas el mismo gobierno y las instituciones, pues hemos tenido desde el 2015 a la fecha movimientos masivos impresionantes, donde hemos tenido que hasta emergencias ha estado ahí, ¿verdad?, al cuidado de que se atiendan debidamente. La Dirección General de Migración tiene una política de integración y tiene también una política, ya estamos en la de trata, para que justamente la población migrante que tenemos, porque una cosa es la población que va en tránsito y otra cosa es la población que ya tenemos. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de estadística vemos que los extranjeros generalmente se inflan las estadísticas de trata con extranjeros? Porque las redes de tratantes se valen de la situación de vulnerabilidad. Y si uno es migrante y está en proceso de regularizarse y el trabajo ya para un tico le cuesta, ahora si usted es migrante, con mucho más razón. Entonces, y sin documentación necesaria. Eso es tierra fértil para el tema de trata. Entonces, esta gente que busca seres humanos para explotarlos, porque de ellos es uno de los negocios, ¿verdad?, como dicen, más lucrativos. No hay mejor forma de hacerse rico que la esclavitud de otro ser humano, ¿verdad? Y que esa esclavitud te genere ingresos, ¿verdad? Entonces, Costa Rica ahí, a todas las víctimas que ha ido acreditando como víctimas de trata, esto se hace a través de un equipo de respuesta inmediata que está desde el 2009, y como dice Isis, fue el primero en la región. O sea, Costa Rica ha sido referente a nivel regional en materia de atención. Este equipo y la misma CONAT ha venido desarrollando instrumentos. Primero, que el Estado genera un rubro especial y no lo ponemos en el impuesto, se aumenta el impuesto de salida en $1, y entonces cada vez que una persona sale del país y tiene que pagar ese impuesto, hay $1 que va para trata y tráfico, no íntegro, porque ahí en el proceso de recolección se va un poquito, pero con ese dinero nos aseguramos de que las personas no solamente se fortalezca el aparato estatal para perseguir el delito. Con este dinero se ha reforzado las 2 policías de investigación, la Policía Profesional de Migración, el Organismo de Investigación Judicial, la DIS, Gobernación ha tenido proyectos, la Caja, Educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. O sea, este fondo va a alimentar la parte estatal, donde todos tienen derecho a través de una presentación de proyectos, el acceder a ese fondo, y el sostenimiento de las víctimas. El año pasado, en ese mismo informe del departamento, Costa Rica reporta que tiene a más de 30 personas en este sistema nosotros le llamamos, tiene una estrategia, bueno, tenemos un modelo de atención, pero hay una estrategia de movilización de recursos. Eso significa que si a don Javier lo detectamos como víctima de trata, el gobierno, a través del equipo de respuesta inmediata y de la institucionalidad, lo va a sacar de la situación de riesgo y le va a dar la posibilidad, con el compromiso, ¿verdad?, de la persona que está siendo sobreviviente en ese momento de la trata, la posibilidad de una reinserción social.
Eso se hace a través de las diferentes instituciones, con estudios socioeconómicos y demás, para que esa persona la saquemos completamente de la situación de explotación y pueda rehacer una vida libre de violencia. Eso es lo que apuntamos, la institucionalidad. Actualmente hay más de 50 personas en esta estrategia de atención. Aquí es importante el rol que juega, por ejemplo, el INAMU, la Oficina de Atención a Víctimas del Ministerio Público, la Dirección General de Migración y Extranjería a través de la gestión de trata, también el Patronato Nacional de la Infancia, porque a partir de ahí la víctima se contiene en el aparato estatal. Y esto es algo interesante. En todos los países generalmente es la sociedad civil la que se hace cargo del tema de cómo sacar a una víctima de trata. Y por eso Isis decía que el modelo costarricense rompe, digamos, con la dinámica de otros modelos, porque es el Estado propiamente quien generó fondos específicos y quien aborda y atiende directamente a las víctimas. Entonces, eso nos ha generado que las víctimas que hemos ido identificando no nos vuelvan a caer y se reinserten completamente en la sociedad costarricense. Claro, el informe también habla de la necesidad de incrementar las relaciones con organizaciones de la sociedad civil, con ONGs, gobiernos locales, centros educativos, etcétera. A mí me alegra muchísimo escuchar a doña Isis de la satisfacción que genera en Naciones Unidas el trabajo que nosotros venimos desarrollando en Costa Rica, cómo desde Naciones Unidas lo ven como un modelo de exportación, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que nos llena muchísimo de orgullo, porque entonces decimos nuestras instituciones, el personal, el recurso humano que trabaja en ellas, los colaboradores, realmente tienen la camiseta puesta. ¿Cómo maneja entonces Naciones Unidas este apoyo, ¿verdad?, a Costa Rica y a estas organizaciones de la sociedad civil que el informe, el Departamento de Estado dice que tenemos que tener más? Pero bueno, lo que pasa es que como que nos piden más y más siempre a todo, ¿verdad?, según leemos el informe, y nos gustaría saber, sin comprometer la independencia y la neutralidad de las direcciones de Naciones Unidas en Costa Rica, ¿cómo ven eso ustedes? Si ustedes tuvieran que generar un informe al Departamento de Estado norteamericano, ¿cómo podría ser este informe? ¿Cómo lo plantearían ustedes? Entendiendo, doña Isis, que su respuesta no puede comprometer esa neutralidad de las direcciones de Naciones Unidas, ¿verdad? Bueno, aquí la ventaja es que todos los años lo presentamos. Sí, también, bueno, qué maravilla. Somos parte del informe, exactamente, claro. que también hacemos un informe anual a nivel de organización internacional para el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el estado del país en materia de trata. ¿Y esto por qué? Porque realmente nosotros estamos aquí, como lo explicaba anteriormente, para dar apoyo y soporte a la institucionalidad costarricense en materia de prevención de este delito. Para nosotros es sumamente importante trabajar tanto con las instituciones parte de la coalición, con la Dirección General de Migración y Extranjería, así como organizaciones de la sociedad civil en el tema. Y hemos desarrollado mecanismos y estrategias como apoyo a legislación y normativa nacional en delito de trata de personas, coordinación con las diferentes instituciones sobre acceso de las personas víctimas y sobrevivientes a sistemas estatales. Por ejemplo, acabamos de terminar de hacer el protocolo de acceso para personas víctimas y sobrevivientes y sus dependientes al sistema educativo costarricense, junto con el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y junto con la CONAT. También hemos desarrollado estrategias de sensibilización y capacitación para la población en general, y tenemos una plataforma virtual que se llama iCampus, donde hemos desarrollado cursos específicos sobre trata de personas. También realizamos webinars y otro tipo de actividades. A nivel local propiamente hemos desarrollado y estamos desarrollando junto con la CONAT estrategias de incidencia local. Nosotros le llamamos comunicación para el desarrollo, aquellas estrategias que se crean a partir de las ideas y el estilo de vida de cada una de las comunidades, que también es un proceso que vamos a iniciar. Y también todo nuestro trabajo no es aislado a lo que ya está haciendo la coalición o la Dirección General de Migración y Extranjería y las instituciones parte de la CONAT, sino que nos vemos como un complemento para fortalecer y potenciar el trabajo que ya de por sí el gobierno de Costa Rica está realizando en la prevención y mitigación del delito.
Entramos como al último cuarto del programa. Lastimosamente, yo les decía que el tiempo se nos va rapidísimo. Siempre acostumbramos a saludar a las amigas y los amigos que nos sintonizan. Quiero saludar a Jorge Luis Rojas, a Pablo López, a Roy Calderón, a Miriam Washington, a Augusto Megdalia, a Sandra Catalina, a Larry Altamirano, a Jos Matthews, a Maynor Ceciliano, Orlando Barbosa, a Mauro Teresco, a Mari Mora, don Carlos Alvarado, a Rocibel Cabrera, a Liliana Salas, a Ivo Sandoval, a Marvin Madrigal, a Heidi Palma, a Alex Caballero, a Ana Isabel Hurtado, a don Alexander Obando, el exdirector del Instituto Nacional de Criminología, a Henry Salas, a Claudia Núñez, bueno, y hay una lista bastante grande a don Luis Mastroeni. Hay una lista bastante grande de compañeros, de amigas y amigas que se nos unen. Yo quisiera pedir que vayamos a un pequeñísimo corte, pero ese corte no, para lo que estoy pidiendo el corte es para que veamos parte de la campaña de Corazón Azul que quisiera que habláramos. Se nos van a quedar muchísimas preguntas en el tapete con relación al trabajo que se hace sobre migraciones y trata de personas, pero me parece muy importante que podamos sacar un ratito para que hablemos de esta campaña, cómo nos sumamos a esta campaña, cómo desde las escuelas y desde las ONGs, a propósito de esta solicitud que hace el Departamento de Estado de que trabajemos más con la sociedad civil, cómo lo podemos hacer. No sé si estamos listos con el videíto. Y cuando regresemos del video, doña Sandra, además de conversar de la campaña Corazón Azul, quisiera que nos contara un poquitito quiénes integran esta comisión ampliada, qué departamento, qué instituciones, cómo trabajan, cómo coordinan un poquitito el trabajo. Mientras está el video listo, doña Sandra, quizás hablamos un poquitito entonces de la forma en que se integra la coalición nacional, más conocida como CONAT, porque tiene un nombre larguísimo. Entonces la CONAT está integrada por 21 instituciones del gobierno, presidida por la Dirección de Migración, con una secretaría técnica a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería. Funciona bajo 5 comisiones técnicas: atención a víctimas, prevención, procuración de justicia, información, análisis e investigación, gestión de proyectos. Entonces esos son los 5 ejes importantes que tiene la CONAT. La CONAT en pleno sesiona 4 veces ordinariamente, extraordinariamente las que se requieran, y las comisiones se reúnen 1 vez a la semana. Hay un equipo de respuesta inmediata que yo digo que es como un hijito de la CONAT, que es quien acredita a las víctimas y se encarga de hacer los análisis para la atención primaria y secundaria. Esto indiferentemente del proceso penal en el cual se encuentren. Las instituciones, el éxito, yo creo, ha sido la responsabilidad que tienen, el compromiso que tiene el país en esta materia. Si tenemos ley, ya ahí no hay ninguna de las 21 instituciones que diga a mí no me toca. En la ley, en el reglamento están las funciones, las responsabilidades, y a partir de ahí yo creo que ese ha sido el éxito que tiene Costa Rica, que empezó con una normativa y una estructura incluso de esta coalición antes de que saliera la ley, y del equipo de respuesta inmediata, y con los años lo que hemos ido es madurando y hemos generado procesos realmente. Yo en lo personal me siento muy satisfecha de esos procesos que se han logrado de coordinación interinstitucional. Yo no sé si estamos listos. Sí, ok, vamos con el video. Le pido a las amigas y los amigos que no se retiren del programa, porque es un videito muy corto y vamos a hablar de una de las partes más sensibles del programa. Vamos a hablar de Corazón Azul.
Bien, hablamos de migración, trata de personas y nos quedamos con la campaña Corazón Azul. No sé cuál de las dos o las dos van a hablar de esta linda campaña y cómo podemos integrar a la sociedad civil a ella. La campaña Corazón Azul es una iniciativa de Naciones Unidas. Costa Rica se suma a la campaña en el 2016 y pues es la campaña país, ¿verdad? Corazón Azul, el corazoncito azul sí tiene varios significados, pero uno de ellos es la tristeza de las víctimas y el corazón frío de aquellos seres humanos capaces de vender a otro ser humano y explotarlo. A partir de ahí, la campaña va a estar sonando en radio y va a estar visualizada en televisión en estos meses, porque a partir de aquí empezamos a pautar y lo que pretendemos con esta campaña es identificar la trata de forma de que el ícono del corazón azul nos simplifique entender, ¿verdad? Cuando estamos hablando de trata se adapta muy bien para capacitar a niños, a muchachos, porque nos identificamos. Eso funciona como el lacito rosa más o menos, ¿verdad? Claro. A nivel país, pues toda la CONAT está muy familiarizada con la campaña. Promovemos la denuncia a través de la campaña, no solamente la información, sino la sensibilización. Yo creo que tenemos que como costarricenses dejar de pensar que las personas están trabajando explotadamente y son muy felices, y que las víctimas de trata con fines de explotación sexual están ahí porque quieren, como le decía al principio, y promovemos la denuncia también. Importante decir que podemos llamar al 911, ahí podemos reportar cualquier situación de trata, pero hay 2 policías de investigación. La Policía Profesional de Migración tiene el 210640 01, este teléfono está 24 horas disponible y cualquier situación sospechosa la podemos pues con una llamada referir aquí, 210640 01. También contamos con el 808.645, que es del OIJ, no es 24 horas, pero también es un número que nos puede ayudar a reportar. Y recordemos, nosotros no tenemos que tener certeza si la situación es de trata, siempre y cuando tengamos una leve sospecha de que alguien está trabajando en condiciones inhumanas y de forma forzada, o que una muchacha o un muchacho está siendo explotado sexualmente, o una extracción de órganos, o una adopción irregular, solamente tenemos que levantar el teléfono y hacer una llamada. La llamada puede ser anónima, ¿verdad? O discrecional en la medida de lo posible, porque esto va a generar que las policías investiguen y podamos rescatar a una víctima de trata. Las víctimas de trata también son personas en estado de calle. Las personas de mendicidad. De mendicidad. Puede ¿verdad? ser uno de los fines. A veces no entendemos por qué una persona llegó a esa situación, y muchas veces es que ya no es rentable para los tratantes, producto de la explotación sexual, quedó en una situación de dependencia a las drogas, y pues ya su cuerpo llega a 10 años, que son máximo lo que una persona aguanta en una situación de explotación sexual, y ya se desecha. Y hablo del tema de las personas en estado de calle o de mendicidad, porque precisamente hoy en el periódico La Nación daba cuenta de que hay una red que está utilizando a estas personas para ingresar droga a las cárceles y a moverla de un lado para otro. Entonces, bueno, es una forma diferente de trata a nivel nacional que también hay que atender. Sí, en realidad la trata de personas, como dije, tiene múltiples fines, ¿verdad? La narcotrata es más llamada en México, que es donde como que hay mayor cantidad de casos registrados, que es donde se utiliza a las personas pues al traslado de drogas bajo amenaza, bajo una situación de trata. Aquí hay que tener cuidado, porque no todo el mundo que se dedica al narcotráfico está siendo, ¿verdad?, obligado. Claro. Pero indiferentemente, cuando el equipo de respuesta inmediata conoce un caso, ahí están los fiscales, los policías que hacen las entrevistas, que generan todo un proceso también de análisis de la situación, y entonces podemos identificar
si hay una situación de trata con fines de, le llamamos con fines delictivos. Así le llamamos en ese sentido. ¿Cómo sumamos? Y yo creo que estamos llegando casi que al final. ¿Cómo sumamos a las organizaciones de la sociedad civil, a la empresa privada, a los centros educativos en esta campaña azul? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ve Naciones Unidas? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde tendríamos que comunicarnos si quisiéramos sumarnos a la campaña de manera activa? No, efectivamente, bueno, la coalición cuenta con un pacto que los invitamos a todos a firmar. Ya lo firmé. Muy bien, me parece muy bien, don Javier. Ya hice mi tarea. Y yo creo que la base aquí es denunciar, conocer el delito, informar a nuestros familiares, a nuestras comunidades sobre qué es la trata de personas. Y como decía bien Sandra, en el momento que veamos una sospecha o un indicador, de una vez tomar el teléfono y denunciar. Creo que la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, independientemente del país del que provengamos, y es importante porque la vida de una persona puede estar en ese momento en sus manos y el cambio de esa vida puede estar en sus manos, entonces sí es sumamente importante trabajar, sensibilizar. Nosotros a través de la CONAT, en el momento que se requiera y nuestras posibilidades así lo permiten, apoyamos en procesos de sensibilización y de formación tanto a organizaciones de la sociedad civil, a comunidades, a instituciones públicas sobre qué es el delito de trata de personas y cuál es la responsabilidad de denuncia que hay detrás de eso. Veía, ya le doy la palabra a doña Sandra, veía, bueno, ahorita las personas, las amigas y los amigos que se continúan sumando a la transmisión, y dentro de ellas saludamos a don José Gerardo Corrales, a don Gerardo Corrales, el exgerente general del BAC, y entonces le planteo, doña Sandra, también, cómo, porque cuando hablamos de las organizaciones de la sociedad civil, estamos hablando en realidad de todo el país en general, ¿verdad? Desde el gobierno central, los gobiernos locales, las ONGs, pero también todo el sistema financiero nacional, ¿verdad? Es decir, ellos están sumados a este proceso. La sociedad civil organizada, sí. Ellos son parte de la CONAT, inclusive, ellos pueden solicitar ser miembros observadores, tienen la participación activa, lo único que no tienen es voto, pero son parte de la CONAT. Ahí tenemos como más de 10 instancias, Fundación Rahaf, Caritas, Ideum, bueno, hay un montón, no quiero mencionarlas, dejar más bien alguna fuera, hay como 10 instancias, organismos internacionales, y bueno, yo creo que el tema de la responsabilidad de combatir la trata de personas a nivel de empresa es bastante grande, ¿verdad? Yo creo que el compromiso de hacer contrataciones a derecho, de que todos los empresarios agrícolas y demás tengamos esa conciencia de que las cosas, pues hay leyes y que tenemos que cumplirlas, y que eso no va a favorecer a nadie, ¿verdad? Eso es indispensable, es lo que buscamos con la campaña. Antes de que se termine, yo quiero invitarlos a que se metan a la página de Facebook, corazonazul.cr, ahí podemos unirnos al pacto, y ahí tenemos noticias y tenemos información que les puede ser importante, y invitarlos a que sean parte de este movimiento, a todas las personas que habitamos Costa Rica, ¿verdad? Y a la parte empresarial, con muchísimo más razón, porque son los que contratan y también tienen una gran responsabilidad social. A partir de hoy, Sociable se suma a este movimiento de Corazón Azul. Vamos a mantener los links de Corazón Azul para que puedan sumarse, que puedan firmar. Cuando firmamos, a ver, no lo hagamos como cuando le damos un like a una publicación. Tomémonos el tiempo para que leamos a qué nos estamos comprometiendo, ¿verdad? Sensibilicémonos con relación a cada una de estas áreas, ¿verdad? Que Corazón Azul solicita como ayuda. Cuando nos sensibilizamos, cuando firmamos este pacto y estamos dispuestos a hacer esa denuncia, esa llamada de atención cuando alguna situación como esa se está presentando, yo creo que ya estamos ayudando bastante, no solo que Costa Rica, sino que la globalidad, Naciones Unidas, mejoren este proceso, entendiendo de que no hay nada más terrible que la violación de los derechos humanos en términos generales, en el mundo en general. Repetimos, www.corazonazul.cr.
Esa es la dirección. La página de Facebook es corazonazul.cr. Corazonazul.cr en Facebook, así lo encontramos. Yo estoy sumamente contento, sumamente satisfecho. Hemos tenido un programa muy lindo, se nos quedó más de la mitad de las consultas por hacer. Yo quiero invitar a todas las personas a que se sumen a la campaña, a que hagan sus consultas. Lo pueden hacer inclusive a través de la página de Corazón Azul. Ahí pueden dejar un mensaje, agradecerle a doña Sandra y a doña Isis. Muy agradecido con ustedes. Siento que el país está en muy buenas manos. Tenemos un par de profesionales liderando este proceso, que además tienen un grupo de compañeros que apoyan el trabajo de ustedes. De verdad que muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Sociable, porque hablando se entiende la gente. Así es, muchísimas gracias. De parte de Migración, de doña Raquel, muchas gracias por la invitación y encantadas de que nos vuelva a invitar cuando usted tenga gusto. Le tomamos la palabra. Igualmente de parte de la OIM, estamos totalmente anuentes a cualquier otra extensión de este programa, que como usted bien dijo se nos quedó corto, pero es importante hacer llegar el mensaje. Muchísimas gracias. El próximo miércoles estaremos hablando sobre la importancia de cuidar nuestro sistema auditivo y qué pasa cuando estamos perdiendo la audición, qué soluciones tenemos, cómo se trabaja en Costa Rica. El próximo miércoles en Sociable estaremos trabajando y conversando sobre eso. 6 de la tarde, Sociable, porque hablando se entiende la gente. Muy buenas tardes. Gracias.